Comenzó con un ladrido tan fuerte que hizo que toda la comisaría se quedara inmóvil. Los agentes retrocedieron aterrados, porque el pastor alemán del rincón no era un perro cualquiera. Era conocido como el perro policía más agresivo de toda la ciudad. Sus gruñidos resonaban por la comisaría como una advertencia: aléjense. Ningún guía podía calmarlo. Cada intento fracasó. Alguna vez el K9 más leal de la unidad se volvió impredecible después de perder a su guía en una operación trágica. Desde entonces, nadie podía acercarse a él. Rechazaba la comida, atacaba a cualquiera que se aproximara y gruñía a todo ser humano. Los agentes lo llamaban la bestia. Pero una tarde, cuando todos habían perdido la esperanza, una niña diminuta con un vestido rosa caminó directamente hacia su jaula sonriendo. Los agentes gritaron para que se detuviera. «Por favor, cariño, aléjate de ese perro». Pero ella ignoró todas las advertencias. Simplemente lo miró a los ojos y susurró: «Está bien, no eres malo». Y cuando su pequeña mano tocó al perro agresivo, nadie se atrevió a acercarse. Lo que ocurrió después dejó a todos conmocionados. Antes de empezar, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte. Y de verdad tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ves? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Los portones metálicos de la división K9 de la ciudad vibraron cuando la furgoneta entró. Dentro, encadenado y con bozal, estaba sentado un enorme pastor alemán, cuyas miradas podían congelar a cualquiera en su sitio. Los agentes cuchicheaban entre ellos. «Es él», murmuró uno. «Sí, es Rex, al que llaman el intocable». Cuando el guía abrió la puerta de la jaula, Rex no se movió al principio. Solo miró fijamente con sus ojos dorados afilados, sin parpadear, llenos de algo más oscuro que la ira-dolor. Entonces, sin aviso, se lanzó hacia adelante. La cadena se tensó de golpe y el guía tropezó hacia atrás. Los gruñidos resonaron por el pasillo de concreto. Nadie se atrevió a acercarse más. Rex había pasado por 5 comisarías en apenas 2 años. Cada agente que intentó entrenarlo se marchó con cicatrices físicas y emocionales. Los informes lo describían como incontrolable, peligroso, más allá de cualquier rehabilitación. Pero ninguno mencionaba las noches en que aullaba por alguien que nunca volvería. Detrás del cristal de observación, el capitán Reynolds cruzó los brazos. «Le daremos una última oportunidad», dijo sombrío. «Pero si vuelve a descontrolarse, se acabó». La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que «se acabó» significaba. Condujeron a Rex a un canil aislado en el extremo del recinto. Puertas de metal pesado, barrotes reforzados. Ningún otro perro cerca. Caminaba en círculos. El sonido de sus garras golpeando el piso como un reloj que hace tic-tac. Cada vez que pasaba, un guía gruñía en voz baja una advertencia. Las cicatrices a lo largo de su hocico contaban su propia historia. Alguna vez había sido un héroe. Ahora era el fantasma de lo que había sido. Cayó la noche. Las luces de la comisaría se atenuaron, dejando el pasillo bañado en un brillo frío y estéril. Desde su jaula, Rex observaba a los agentes reír, comer y marcharse a casa. Presionó la cabeza contra los barrotes, escuchando. El lejano zumbido de la ciudad le recordaba el mundo que había perdido. Sirenas órdenes. La voz reconfortante de su antiguo compañero, llamándolo por su nombre. Pero esa voz ya no estaba. Un fogonazo de trueno afuera lo hizo encogerse. Por un segundo sus músculos se tensaron, y su mente reprodujo aquella noche terrible, la explosión, los gritos, el silencio que siguió. Dejó escapar un gruñido profundo y fantasmal, que resonó por el pasillo vacío. Todos temían a Rex por su agresividad. Pero si miraban más de cerca, verían la verdad. Su furia no nacía del odio, sino del desgarro del corazón. Y nadie, ni un alma, se había atrevido a atravesar ese dolor. Hasta que un día, alguien lo haría. 2 semanas después, el sonido de las sirenas retumbó entre la niebla de la madrugada, cuando una furgoneta de transporte policial se detuvo frente a la comisaría de Riverdale City. Dentro de la furgoneta, Rex yacía encadenado una vez más, en silencio inmóvil, con los ojos fijos en el estrecho haz de luz
que se colaba por los barrotes. El agente que conducía miró de reojo a su compañero. «¿Seguro que este traslado es buena idea?», preguntó nervioso. «No es como los demás. En la última comisaría no pudieron con él». El segundo agente se encogió de hombros incómodo. «Órdenes de arriba. Riverdale tiene mejores instalaciones. Si alguien puede arreglarlo, quizás sean ellos». Cuando se abrieron las puertas, una ola de curiosidad tensa se extendió por el patio de la comisaría. Los agentes se reunieron en silencio observando cómo dos guías con equipo de protección sacaban a Rex. Su pelaje espeso se ondulaba con cada movimiento, los músculos tensos, la cabeza baja. El bozal brillaba bajo el sol, y su gruñido era bajo pero constante como una tormenta formándose en su interior. «Manténganse atrás», advirtió uno de los guías. «No le gusta el contacto visual». Las orejas de Rex se echaron hacia atrás escudriñando el entorno. Todo allí era nuevo, olores nuevos, sonidos nuevos, rostros nuevos. No confiaba en nada. El viento traía rastros de aceite de armas café y combustible diésel. Todo familiar y, sin embargo, ya sin sentido. Dentro de la comisaría, el capitán Reynolds informó al equipo. «Este perro ha sido transferido por agresividad extrema. El último guía sufrió lesiones graves. Lo observarán, pero nadie entra al canil sin autorización». Un murmullo recorrió al grupo. «Entonces, ¿por qué conservarlo?», susurró un novato. La expresión del capitán se endureció. «Porque no es solo un perro. Es el mejor K9 que esta fuerza ha tenido antes». Todo cambió. Aquel silencio era pesado, del tipo que carga a la vez respeto y miedo. Condujeron a Rex al ala reforzada de detención, y sus garras repiquetearon sobre el suelo pulido. Alcanzó a ver a otros caninos tranquilos, obedientes, moviendo la cola, mientras sus guías pasaban junto a ellos. Lo miraban algunos gruñendo suavemente, percibiendo la tensión que emanaba de su cuerpo. Pero Rex no reaccionó. Había construido muros a su alrededor más altos que cualquier jaula. Cuando la puerta se cerró con estrépito detrás de él, bajó la cabeza y se sentó en el rincón, las sombras devorando su rostro. Afuera los agentes se intercambiaron miradas inquietas. «No es un perro», murmuró uno. «Es una bomba de tiempo». Nadie sabía que dentro de esa coraza endurecida vivía un corazón leal roto, esperando una razón para volver a confiar. Y esa razón ya estaba en camino. El sol de la mañana se derramaba por los altos ventanales de la comisaría de Riverdale, reflejándose en las placas pulidas y en las tazas de café humeantes. El oficial Mark Jensen estaba sentado en su escritorio hojeando un expediente delgado, marcado con el título «Transferencia Cane Rex». Su ceño se fruncía más con cada página que pasaba. Las palabras «incontrolable», «múltiples ataques», «lesiones al guía» saltaban ante sus ojos como señales de advertencia. Cerró el archivo con un suspiro. Otra vez no murmuró. Mark había pasado más de una década trabajando con perros policías. Había entrenado a algunos de los mejores rastreadores de drogas, detectores de bombas, todos leales y valientes. Pero también conocía el otro lado, los que quedaban rotos por el trauma, los que estaban demasiado marcados para volver al servicio. Y Rex, por todo lo que había leído, no solo estaba roto, estaba perdido. El capitán Reynolds entró con el rostro tenso. Mark diga poniendo una mano sobre su hombro. «Necesito que lo evalúes». Mark lo miró con sorpresa. «Con todo respeto, capitán, no me estoy ofreciendo para un suicidio. ¿Has visto su historial?» «Lo he visto», respondió Reynolds. «Pero eres el único adiestrador con suficiente experiencia para darle una oportunidad. Todos los demás tienen demasiado miedo como para acercarse a ese canil». Mark se recostó en su silla mirando por la ventana. La ciudad vibraba con sirenas, pero todo lo que él oía eran los ecos de sus propios recuerdos. El día en que su viejo compañero K9 Shadow fue abatido en cumplimiento del deber. Se había prometido no volver a encariñarse demasiado. Perder un compañero una vez fue bastante duro. Perder otro sería imposible. ¿Por qué arriesgarse? Finalmente dijo, es impredecible. Si no puede ser entrenado es peligroso para todos. Reynolds dudó. Tal vez, pero quizás solo esté incomprendido. Bajó la voz.
He visto perros como él antes furiosos, retraídos, aterrorizados. No necesitan control. Necesitan a alguien que los escuche. Mark no respondió. Solo volvió a mirar el expediente a la foto de Rex, mostrando los dientes detrás del bozal con los ojos ardiendo entre la rabia y el dolor. Cerró la carpeta y se puso de pie. «Lo revisaré», dijo en voz baja, «pero no prometo nada». Mientras caminaba por el pasillo hacia el ala K9, una extraña inquietud se instaló en su pecho. Aún no lo sabía, pero ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El zumbido suave de las luces fluorescentes llenaba la silenciosa sala de observación, mientras Mark permanecía detrás del cristal reforzado, observando a Rex caminar de un lado a otro dentro de su jaula. Los movimientos del perro eran agudos, inquietos. Cada paso reflejaba el caos que hervía dentro de él. Sus ojos se movían hacia cada sonido, cada sombra, como si esperara que el peligro apareciera en cualquier momento. Mark había visto agresividad antes, pero esto era diferente. Rex no solo era hostil, estaba atormentado. «¿De dónde viene?», preguntó Mark girándose hacia el oficial Díaz, que tomaba notas a su lado. Díaz suspiró. «Está entrenado militarmente. Sirvió en el extranjero. Formaba parte de una unidad de detección de bombas con su guía, el sargento Cole Evans. Eran leyendas. Una vez salvaron a todo un convoy». La mirada de Mark volvió a Rex. ¿Qué pasó? Díaz dudó antes de responder. «Ataque con un IED». Su vehículo fue alcanzado durante una patrulla. Evans no sobrevivió. Rex apenas lo logró. Después de eso dejó de responder a las órdenes. Mordió a los médicos que intentaron ayudarlo. Lo enviaron de regreso, pero desde entonces ninguna comisaría ha logrado alcanzarlo. El pecho de Mark se tensó. Conocía ese tipo de pérdida, la que te cambia para siempre. A través del cristal, Rex gruñó caminando más rápido, la cola rígida. De pronto se detuvo, los ojos clavándose en los de Mark, como si supiera que hablaban de él. El aire se volvió denso, eléctrico. Mark no se movió. Sostuvo la mirada de Rex no en desafío, sino en comprensión. Por un breve instante, algo titiló en esos ojos ámbar: confusión, tal vez incluso reconocimiento. Luego desapareció, reemplazado por el mismo fuego helado. Esa tarde, cuando la comisaría se aquietó, Mark se encontró leyendo los antiguos informes de campo. Fotos de Rex y el sargento Evans llenaban el archivo, los dos uno al lado del otro, cubiertos de polvo, sonriendo tras una misión exitosa. El vínculo entre ellos era inconfundible. Una foto mostraba a Evans agachado junto a Rex, su mano sobre el cuello del perro, los ojos llenos de orgullo. La leyenda decía: «El equipo perfecto». Mark exhaló lentamente. «Con razón está así», susurró. Perdió todo su mundo. En el canil, Rex yacía acurrucado en el rincón, la cabeza sobre las patas. Pero sus orejas se movían como si aún pudiera oír los ecos lejanos de la voz de su guía. Las órdenes gritadas entre disparos, el rugido de las tormentas de arena, el zumbido de los motores distantes. A veces, en la quietud de la noche, se despertaba sobresaltado, ladrando furiosamente, atrapado en recuerdos que se negaban a desvanecerse. Para los agentes, era un animal peligroso, pero para Mark parecía un soldado atrapado en un campo de batalla mucho después de que la guerra hubiera terminado. Mientras el trueno retumbaba afuera, Mark apoyó una mano sobre el vidrio. «Ya no tienes que luchar más», murmuró en voz baja, aunque Rex no podía oírlo. «Solo necesitas a alguien que te recuerde cómo vivir». Pero él no tenía idea de que muy pronto quien le recordaría eso a Rex no sería él. Sería alguien mucho más pequeño y mucho más valiente. La mañana siguiente comenzó con una tensión espesa en el aire. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la comisaría, mientras los agentes se reunían cerca del ala K9. Un nuevo adiestrador, el oficial Grant, ajustó nerviosamente sus guantes y la manga antibalas. «He manejado perros agresivos antes», dijo, intentando sonar confiado. «Puedo controlarlo». El capitán Reynolds asintió lentamente. «Ten cuidado. Este no es un perro cualquiera». Detrás de la puerta reforzada, Rex estaba alerta, las orejas erguidas, la cola rígida. Sintió el movimiento afuera mucho antes de que alguien entrara.
En el instante en que la puerta crujió al abrirse, su cuerpo se tensó como un resorte comprimido. Grant avanzó con una correa y voz calmada. «Tranquilo, chico», murmuró. «Nadie va a hacerte daño». La mirada de Rex se fijó en él sin parpadear, evaluando con instinto depredador. La sala quedó en silencio, solo se oía el débil clic de las botas de Grant contra el suelo. Cada paso sonaba como una cuenta regresiva. «Mantente listo», susurró un agente tras el cristal de seguridad. Grant se detuvo a unos metros agachándose lentamente. «Buen chico», dijo con suavidad. «Vamos a ser amigos». Extendió una mano enguantada que temblaba ligeramente. Ese fue el error. Rex se lanzó. El sonido del metal al chocar resonó en el aire. Sus dientes se estrellaron contra el bozal con un gruñido violento que hizo temblar las paredes. Grant retrocedió la manga rasgada por la fuerza del golpe, mientras los agentes gritaban y cerraban la jaula de golpe. Rex ladró furioso, los músculos tensos, los ojos desorbitados, dominados más por el terror que por la rabia. El pasillo estalló en caos. «¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo ahora!», gritó alguien. Mark irrumpió mientras los cuidadores retiraban a Grant, cuya manga ensangrentada mostraba dónde había fallado la protección. «Te dije que no lo presionaras», ladró Mark con enojo. «No está listo para esto». Pálido y tembloroso, Grant murmuró: «Esa cosa no es un perro. Es un monstruo». Pero Mark, mirando a través de los barrotes, vio algo diferente. Debajo del gruñido de Rex había miedo. Un miedo profundo, tembloroso. Su pecho subía y bajaba con fuerza, los ojos saltando de un rostro a otro, como si esperara otra explosión, otra orden, otra pérdida. La voz del capitán cortó el ruido. «Se acabó. Si nadie logra controlarlo antes de fin de semana, tendré que autorizar su sacrificio». Las palabras golpearon a Mark como una piedra. Miró a Rex aún temblando dentro de su jaula y sintió una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero algo le decía que la historia no había terminado. En algún lugar dentro de esa criatura rota una chispa seguía viva. Solo necesitaba el alma correcta para alcanzarla. Y esa alma estaba a punto de cruzar las puertas de la comisaría. Era una tranquila mañana de sábado. De esas en las que el papeleo se acumula, el café se enfría y el mundo exterior parece moverse más despacio. Las nubes de lluvia colgaban bajas y el zumbido constante de las luces fluorescentes llenaba los pasillos. Nadie esperaba nada fuera de lo común. Todo cambió cuando se abrieron las puertas principales. Una mujer entró sosteniendo una mano pequeña. Tenía poco más de 30 años, vestía una chaqueta de mezclilla descolorida y sus ojos cansados irradiaban bondad. A su lado, una niña de unos 6 años abrazaba un osito de peluche gastado y miraba alrededor con ojos grandes y curiosos. «¿Puedo ayudarla, señora?», preguntó el agente de recepción. «Sí», respondió la mujer suavemente. «Soy Emily Carter. Mi esposo fue oficial aquí antes de fallecer. Solo quería mostrarle a mi hija dónde trabajaba su padre». El agente asintió con simpatía. «Por supuesto, señora Carter. Lamento su pérdida». Mientras los adultos hablaban, la niña Lily se alejó unos pasos. Sus pequeños zapatos chirriaron sobre el suelo mientras miraba por el pasillo donde estaba la unidad K9. Inclinó la cabeza escuchando los ladridos lejanos que se filtraban tras las gruesas puertas de acero. Mami susurró tirando de la manga de Emily. «¿Hay perros aquí?» Emily sonrió débilmente. «Sí, cariño. Perros policía, pero no podemos entrar ahí». «Está bien». Lily asintió. Pero sus ojos se quedaron fijos en aquel pasillo. En ese mismo momento, Mark estaba dentro del ala K9 de pie, junto al canil de Rex. El perro yacía en la esquina inmóvil, los ojos opacos y distantes. El aire era pesado de silencio, hasta que de pronto las orejas de Rex se movieron. Levantó la cabeza, las fosas nasales dilatadas. Algo había cambiado. Se irguió bruscamente mirando hacia la puerta. Su cuerpo se puso rígido, los músculos tensos, pero el gruñido no salió. En su lugar, un gemido bajo escapó de su garganta. Mark frunció el ceño. «¿Qué pasa, chico?» Entonces, a través del estrecho panel de vidrio de la puerta, la vio una niña de pie,
Justo afuera su vestido rosa, un brillo de color en medio del pasillo gris. Sus ojos curiosos se cruzaron con los de Rex desde lejos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, dio un paso adelante. ¡Espera!, gritó Mark corriendo hacia la puerta. Pero Lily ya caminaba hacia ella, su pequeña mano extendida hacia el pomo. Rex no se movió. Simplemente la observó, sus ojos fijos en los de ella, no con ira esta vez, sino con algo que nadie había visto antes. Algo suave, algo familiar. Y en ese instante silencioso, la historia del perro intocable comenzó a cambiar para siempre. El pasillo quedó en silencio mientras la diminuta mano de Lily se posaba sobre la fría puerta metálica. Mark se detuvo en seco, el corazón saltándole al pecho. No abras eso!, gritó, sus botas resonando en el pasillo. Pero la niña no se inmutó. Giró ligeramente la cabeza, los ojos inocentes y sin miedo. «Está bien», dijo suavemente, casi para sí misma. «No es malo». El pomo hizo clic. La pesada puerta se abrió con un chirrido. Todos los agentes cercanos se tensaron. Un solo movimiento en falso, un solo sonido repentino, y el perro detrás de esa puerta podía volverse mortal en un instante. Mark se lanzó hacia adelante, pero ya era tarde. Lily ya había entrado. El aire cambió de inmediato. Las luces fluorescentes parpadearon débilmente mientras Rex levantaba la cabeza. Sus ojos ámbar se fijaron en la pequeña figura frente a él. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Mark contuvo la respiración. La postura de Rex era rígida, los músculos tensos, las orejas hacia adelante, la inconfundible posición antes de atacar. El sonido de su gruñido bajo retumbó en lo profundo de su pecho, vibrando a través del suelo de concreto. «Lily». La voz de Emily se quebró desde el pasillo, sus pasos apresurados acercándose. Pero la niña no corrió, no gritó. Simplemente se quedó ahí abrazando su osito de peluche con los ojos abiertos pero tranquilos. «Hola», susurró suavemente. Rex parpadeó. El gruñido se debilitó su cabeza. Se inclinó levemente, una chispa de confusión cruzó sus ojos. Nadie le había hablado así desde hacía mucho tiempo. No desde su antiguo guía. Ese tono suave, esa confianza inocente, no pertenecían a un lugar como aquel lleno de miedo. Mark se detuvo en el umbral con la mano aferrada al marco de la puerta, listo para intervenir. Sabía que un solo ruido podía provocar un ataque. Todo su instinto gritaba que debía sacarla de ahí. Y sin embargo algo lo detuvo. Rex no se lanzaba. Estaba escuchando. Lily dio otro paso adelante, su voz apenas un susurro. «Está bien, perrito. Sé que estás triste». Las palabras flotaron en el aire como un hilo frágil conectando dos mundos rotos. La respiración de Rex se volvió más lenta. La tensión en sus hombros se relajó un poco. La bestia que todos temían permaneció completamente quieta, atrapada entre el instinto de defenderse y la desesperada necesidad de recordar cómo se sentía la bondad. Mark no se movió. Tampoco Rex. Toda la sala contuvo el aliento. Por primera vez en años, alguien había mirado a los ojos del perro intocable y no había visto un monstruo sino un alma. El aire dentro del canil se volvió denso, cargado de miedo e incredulidad. Los agentes se agolparon detrás del vidrio, paralizados en silencio. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar con fuerza. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña niña, que se encontraba a solo unos pasos del perro más temido de la comisaría. Los músculos de Rex estaban tensos, su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas. Sus orejas se movían, las fosas nasales se ensanchaban mientras estudiaba a la diminuta humana frente a él. Cada instinto le gritaba que se mantuviera alerta, pero algo en su presencia lo hacía dudar. Lily dio un pequeño paso más. Sus zapatos chirriaron suavemente contra el suelo de baldosas. Inclinó la cabeza, su voz temblorosa pero amable. «No eres malo», susurró. «Solo tienes miedo, ¿verdad?» Rex parpadeó confundido. Sin gritos, sin órdenes, sin miedo. Solo una voz suave, tan gentil como la que recordaba de hace tanto tiempo. Detrás del vidrio el pulso de Mark golpeaba en sus oídos. Quería entrar corriendo y sacar a la niña, pero algo lo detuvo. La postura de Rex había cambiado.
La dureza en sus ojos se desvanecía reemplazada por algo incierto, casi infantil. Lily se agachó lentamente y colocó su osito de peluche en el suelo. Mira, dijo empujándolo un poco hacia adelante. Él también es bueno. Oh, puedes olerlo si quieres. Rex volvió a inclinar la cabeza. Su cola se movió levemente, no en agresión, sino en confusión. Luego, lentamente, con cautela, dio un solo paso hacia adelante. Sus garras repiquetearon contra el suelo. El metal del bozal brilló bajo la luz. Toda la comisaría contuvo la respiración. Lily sonrió. Buen chico, dijo extendiendo su pequeña mano temblorosa y presionándola suavemente contra las frías barras de acero. Rex se quedó inmóvil. Por un instante todo se detuvo. Luego bajó la cabeza. Con una respiración temblorosa y suave, presionó su nariz contra los dedos de la niña. Un leve gemido escapó de su garganta. Un sonido tan tierno, tan frágil, que atravesó todas las barreras entre ellos. Se escucharon exclamaciones detrás del vidrio. Los ojos de Mark se abrieron de par en par. La bestia que había aterrorizado a todos acababa de permitir que una niña lo tocara. Rex cerró los ojos por un momento como si se rindiera a un recuerdo. Un toque que creía que nunca volvería a sentir. Y desde ese segundo algo dentro de él comenzó a sanar. Nadie habló durante varios segundos después de aquel momento. Los agentes reunidos detrás del vidrio permanecieron congelados, los ojos abiertos por la incredulidad. La sala que siempre había resonado con gruñidos y advertencias ahora estaba envuelta en silencio. Un silencio que contenía asombro. Mark exhaló lentamente aún mirando a través del cristal reforzado. Esto no es posible, murmuró. Dentro del canil, Lily soltó una risita suave, sus pequeños dedos, todavía apoyados sobre el bozal de Rex. El enorme perro que antes se lanzaba contra hombres adultos, ahora estaba inmóvil como una piedra salvo por el leve movimiento de su cola. Era sutil, vacilante, como si no estuviera seguro de poder volver a mostrar paz. Lily. La voz de Emily rompió el momento cuando finalmente alcanzó la puerta. El pánico se dibujó en su rostro. Cariño, aléjate. Ese perro es peligroso. Lily se volvió y sonrió con alegría. No, mami. No es peligroso, está triste. Emily se quedó helada. Su respiración se detuvo al ver a la criatura que todos temían permanecer tranquila frente a su hija con una mirada más suave de lo que jamás habría imaginado. Mark abrió la puerta despacio, su mano cerca del tranquilizante por si acaso. Tranquila, dijo con suavidad, haciendo un gesto a Emily. No hagas movimientos bruscos. Pero Rex ni siquiera lo miró. Su atención seguía completamente fija en Lily. Cuando la niña se dio la vuelta para irse, Rex dejó escapar un gemido bajo suplicante, un sonido que hizo estremecer a todos los presentes. No era agresión, era añoranza. Mark lo notó al instante. No quiere que se vaya, susurró. Aquella tarde, después de que Emily y Lily se marcharon, Mark se quedó en la sala de observación revisando las grabaciones de seguridad. Observó el momento una y otra vez, la forma en que Rex se quedó inmóvil, cómo cambiaron sus ojos, cómo bajó la cabeza. Había entrenado decenas de perros K9 y estudiado innumerables casos de comportamiento, pero nunca había visto algo así. Rex no había reaccionado ante Lily como ante una guía o una extraña. Había reaccionado como si la reconociera. Mark se inclinó hacia la pantalla, pausando la grabación justo en el instante en que Rex presionó su hocico contra los dedos de la niña. Contuvo el aliento. Había algo inconfundible en su mirada, dolor y amor entrelazados. Murmuró en voz baja. ¿Qué viste en ella, chico? Por primera vez desde que Rex había llegado, Mark sintió que algo cambiaba. Esto no era un caso que resolver. Era un misterio escrito en el lenguaje del corazón. Y en el fondo supo que debía permitir que se encontraran de nuevo. A la mañana siguiente la comisaría zumbaba con susurros. La historia de la niña que había tocado al perro intocable se había extendido como fuego. Los agentes reproducían la grabación una y otra vez, negando con la cabeza en incredulidad. Algunos lo llamaban un milagro. Otros decían que era suerte. Pero Mark sabía que era algo más profundo. No podía borrar de su mente la imagen de los ojos de Rex,
Cuando Lily se marchó, esa mirada de tristeza como si hubiera perdido algo precioso una vez más. Contra todo el protocolo, Mark tomó una decisión. «Déjala volver», le dijo al capitán Reynolds. El capitán lo miró incrédulo. «Estás loco. Esa niña estuvo a centímetros de perder la mano». «Lo sé», dijo Mark con firmeza. «Pero no la perdió. Él confía en ella. Si existe siquiera una posibilidad de que esto lo calme, debemos intentarlo». Tras una larga pausa, Reynolds suspiró. Una sola visita bajo supervisión. Por la tarde, Emily y Lily regresaron. En el momento en que Rex la vio, todo cambió. Sus orejas se alzaron, su cola se levantó ligeramente, y por primera vez en meses, sus ojos parecían vivos. Emily sostuvo con fuerza la mano de su hija. «Cariño, recuerda lo que hablamos suave y despacio». Lily asintió acercándose al canil. «Hola, Rex», dijo en voz baja como si saludara a un viejo amigo. «Te extrañé». El enorme perro inclinó la cabeza, un leve gemido vibrando en su garganta. Cuando ella se agachó cerca de las rejas, él empujó el hocico hacia adelante de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. «Buen chico», susurró Lily, pasando sus dedos por los espacios entre las barras de acero. Mark observaba asombrado. Cada visita se volvió más fácil. En pocos días, Rex comenzó a responder no solo a la voz de Lily, sino también a sus órdenes. Cuando ella decía, «Siéntate», él obedecía. Cuando sonreía, su cola golpeaba el suelo. Empezó a comer con regularidad, a dormir tranquilo y a ladrar menos. La violenta tensión que antes lo definía comenzó a disolverse lentamente. Otros agentes también lo notaron. «No lo vas a creer», dijo Díaz una noche. Movió la cola cuando pasé. Pensé que estaba alucinando. Mark sonrió con calma, aunque sus ojos permanecieron en Rex. Está recordando lo que significa volver a confiar. Esa semana Lily lo visitó todos los días después de la escuela. Traía pequeños dibujos garabatos de crayón, donde aparecían ella, su mamá y Rex juntos, bajo un sol amarillo brillante. Los pegaba cerca de su canil. Cada vez Rex los miraba durante minutos como si los comprendiera. Emily solía quedarse en la esquina con la mano sobre el corazón y lágrimas brillando en los ojos. «Nunca había visto algo así», susurraba. Mark asintió. «Yo tampoco». Lo que nadie sabía era que la transformación de Rex apenas había comenzado. Bajo la superficie de ese vínculo frágil, algo más profundo estaba despertando. Una conexión escrita por el destino que pronto revelaría una verdad que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los días se convirtieron en semanas y el lazo entre Lily y Rex creció más fuerte de lo que cualquiera podía explicar. El perro policía, antes salvaje, ahora esperaba cada mañana junto a la puerta, las orejas alertas, la cola golpeando el suelo en un ritmo silencioso. En cuanto los pasos de la niña resonaban por el pasillo, todo su ser se suavizaba. Mark no podía negarlo. Rex estaba sanando. Pero había algo en su conexión que lo inquietaba. Había familiaridad en la manera en que el perro la miraba, como si ya la conociera de otra vida. Una noche, mucho después de que la comisaría se vaciara, Mark se sentó en su oficina hojeando nuevamente los antiguos registros militares de Rex. El expediente era grueso, amarillento por los años de transferencias. La mayoría eran informes rutinarios, notas de comportamiento con decoraciones, pero al fondo encontró una fotografía doblada. La desplegó con cuidado. Era una imagen del sargento Cole Evans arrodillado junto a un Rex más joven, de ojos brillantes. A su lado, una mujer sostenía a una niña pequeña con coletas y la misma sonrisa radiante que ahora iluminaba la comisaría cada tarde. El corazón de Mark se detuvo. Volteó la foto. En el reverso, escrito con letra ordenada, decía: «Rex, el valiente compañero de papá. Con amor, Lily». El mundo pareció congelarse. La pequeña que había calmado al perro más peligroso de la unidad era la hija de su antiguo guía caído. Mark se recostó en la silla, el peso de la revelación aplastándolo. Todas las piezas encajaron: la confusión de Rex, sus gemidos, el vínculo inmediato. No solo había reconocido su olor o su voz, había recordado a su familia.
A la mañana siguiente, Mark encontró a Emily esperando en el vestíbulo como de costumbre. Dudó un momento. Luego preguntó con suavidad. «Señora, ¿su esposo alguna vez sirvió en la unidad K9?» Sus ojos se suavizaron, una sombra de tristeza brillando en ellos. «Sí, Cole Evans. Murió en el extranjero». Mark exhaló con dificultad. El compañero de su esposo era Rex. Emily se quedó helada, los labios entreabiertos de incredulidad. ¿Ese perro era suyo? Mark asintió. Nunca lo olvidó. Por eso confió en su hija desde el principio. Las lágrimas inundaron los ojos de Emily mientras miraba hacia el pasillo. En ese mismo momento, Lily estaba arrodillada junto al canil riendo suavemente mientras Rex presionaba su cabeza contra las rejas. Emily susurró con la voz temblorosa. «Él nos recuerda». Y por primera vez en años, Rex alzó la mirada no con miedo ni con dolor, sino con el reconocimiento de la única familia que le quedaba. Esa noche la ciudad fue tragada por una tormenta violenta. La lluvia golpeaba los tejados sin piedad. El viento aullaba por las calles vacías y el trueno retumbaba como explosiones lejanas. Las sirenas de tormenta resonaban por todo Riverdale, advirtiendo a los ciudadanos que permanecieran en sus casas. Pero en la comisaría, un corazón aún no había aprendido a descansar. El de Rex. El primer estallido de trueno lo despertó de golpe. Sus orejas se alzaron, su cuerpo temblando. Los relámpagos iluminaban las paredes con destellos blancos. El sonido lo arrastró de vuelta a un recuerdo. El desierto, la explosión, los gritos de su guía. Empezó a caminar en círculos, jadeando, gimiendo bajo, con las garras raspando el suelo. El oficial Díaz de turno nocturno lo notó a través de la cámara de seguridad. «¿Eh?» Mark llamó por el intercomunicador. «Tu chico se está volviendo loco ahí dentro». Mark, que ya iba en camino, tomó su chaqueta. «Es la tormenta», murmuró. «No soporta los ruidos fuertes. Es una reacción traumática». Pero antes de que Mark pudiera llegar al ala K9, otro relámpago cayó cerca. El trueno que siguió fue ensordecedor. Asustado más allá de todo control, Rex se lanzó contra la puerta del canil. El cerrojo cedió bajo su inmensa fuerza y la puerta se abrió de par en par. En cuestión de segundos se había ido una sombra de pelaje y miedo en medio de la tormenta. Cuando Mark llegó a la jaula vacía, el agua de lluvia ya se colaba por la puerta abierta del pasillo. «¡Maldita sea Rex!», gritó corriendo hacia la noche. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emily y Lily regresaban a casa después de una compra tardía, cuando su coche se detuvo cerca de un viejo puente. La lluvia caía en cortinas. Emily intentó encender el motor de nuevo. «Nada. Esperaremos a que pase», dijo, intentando mantener la calma en su voz. Pero Lily miraba por la ventana empañada, los ojos abiertos de par en par. Mami susurró. «Rex está afuera». Emily parpadeó. «Cariño, es solo la tormenta». Pero antes de que pudiera terminar, una silueta oscura apareció bajo los relámpagos. Un enorme pastor alemán empapado, jadeante, con los ojos salvajes por la confusión. Rex estaba en medio del camino mirando directamente hacia su coche. «Rex», respiró Emily. El perro ladró una vez fuerte, urgente, y luego giró corriendo hacia el bosque cercano. Lily presionó las manos contra el cristal. «Quiere que lo sigamos». Emily dudó. Lily no. Pero la pequeña ya había abierto la puerta del coche y salió corriendo bajo la lluvia. «Lily», gritó Emily persiguiéndola. El suelo estaba resbaladizo e irregular. Los relámpagos iluminaban el cielo mientras Lily desaparecía tras una hilera de árboles caídos. Rex, su voz resonó débilmente a través de la tormenta. La radio policial de Mark crepitó justo cuando llegó a la carretera principal. Informe de una niña desaparecida cerca del puente este. Posible conexión con un K9 fugitivo. Su sangre se heló. Pisó el acelerador. En algún lugar de la tormenta, una niña asustada y un perro roto habían corrido directo al corazón del temporal. Y el destino estaba a punto de poner a prueba su vínculo como nunca antes. La tormenta rugía con furia implacable. Los árboles se doblaban bajo la fuerza del viento y los relámpagos rasgaban el cielo.
La patrulla de Mark avanzaba por calles inundadas, las ruedas cortando el agua, mientras la radio chispeaba entre estática. Aquí el oficial Jensen. En camino al puente este. Tenemos una niña desaparecida y un K9 suelto. Su voz era tensa, el corazón golpeando en su pecho. Recibido, respondió el despachador. Precaución, derrumbe de carretera cerca del bosque. Proceda con cuidado. Mark apretó los dientes y pisó más fuerte el acelerador. Aguanta, Rex. No hagas ninguna locura. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Lily tropezaba entre el barro, la lluvia empapando su vestido rosa. Rex, gritó la voz temblorosa. ¿Dónde estás? Un ladrido agudo respondió a lo lejos, débil, pero claro. Lily siguió el sonido resbalando, cayendo, volviendo a levantarse. Cuando llegó a un claro, finalmente lo vio erguido frente a la tormenta, empapado y temblando, pero vivo. Rex gritó aliviada. El pastor alemán ladró de nuevo y corrió hacia ella. Ella lo abrazó al cuello sin dudar. Me encontraste. Pero Rex no estaba tranquilo. Sus orejas se movían, su cuerpo tenso. Ladró con fuerza una vez más, mirando hacia atrás de ella. Un relámpago iluminó el bosque, y entonces lo vio un árbol caído tambaleándose peligrosamente sobre una pendiente de barro. Antes de que pudiera reaccionar, la tierra bajo sus pies cedió. El suelo embarrado se derrumbó arrastrándola hacia el barranco. Gritó. Pero antes de que cayera al fondo, Rex se lanzó hacia adelante. Atrapó la parte trasera de su chaqueta entre los dientes y clavó las garras en el suelo, gruñendo con esfuerzo. La lluvia le caía en los ojos, el barro salpicándole el rostro, pero se negó a soltarla. Centímetro a centímetro la arrastró hacia arriba, los músculos temblando, las patas resbalando en el terreno húmedo. Aguanta, chico, jadeó Lily aferrándose a su pelaje. Con un último tirón, Rex la sacó a salvo justo cuando el enorme árbol se desplomó detrás de ellos, rompiendo la tierra con un estruendo. El estruendo del trueno resonó por todo el valle. Lily yacía inmóvil, jadeando sus pequeñas manos, aferradas al collar de Rex. «Me salvaste», susurró. Pero Rex no se movió de inmediato. Permanecía sobre ella, el pecho agitado, las orejas hacia atrás. Un profundo corte recorría su costado. El árbol lo había rozado al caer. La sangre se mezclaba con la lluvia. Momentos después, Mark irrumpió entre los árboles, el haz de su linterna cortando la oscuridad. Lily gritó, la voz quebrada por el pánico. Aquí, respondió ella débilmente. Rex me salvó. Mark se arrodilló junto a ellos, abrazando a la niña temblorosa. Luego su mirada se posó en Rex, sangrando, cojeando, pero aún de pie, protegiéndola. Buen chico, susurró Mark, la garganta apretada. Lo lograste. Rex lo miró con los ojos nublados pero tranquilos, como si dijera, ella está a salvo. Luego se desplomó en el barro, su cuerpo finalmente rindiéndose. «Aguanta, amigo», dijo Mark levantándolo con los brazos temblorosos. «No te vamos a perder esta noche». Mientras la tormenta se desvanecía, las sirenas se acercaban. Bajo las luces rojas parpadeantes, un soldado roto y una niña pequeña eran llevados de vuelta a la seguridad, unidos para siempre, por un amor que desafió el miedo, el dolor y al propio destino. El zumbido constante de las máquinas llenaba el pasillo del hospital. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio extraño, pesado, de esos que siguen al caos. El reloj de la pared avanzaba lentamente mientras Mark permanecía sentado frente a la sala de emergencias, empapado y temblando, las manos entrelazadas. Frente a él, Emily abrazaba a Lily con los ojos rojos de tanto llorar. Rex había sido llevado a cirugía minutos después de llegar. Tenía el costado abierto y había perdido mucha sangre. El veterinario dijo que harían todo lo posible, pero Mark sabía que las probabilidades no eran buenas. «Mami», susurró Lily con voz temblorosa. «Vas a estar bien», Emily le limpió una lágrima de la mejilla. «Es fuerte, cariño. Te salvó. No se rendirá ahora». Mark apartó la mirada, la mandíbula tensa conteniendo la emoción. Había visto caer héroes antes, humanos y caninos. Pero este era diferente. Este había encontrado una razón para vivir de nuevo. Y Mark no soportaba la idea de perderlo ahora. Pasaron horas. Finalmente la puerta se abrió y una veterinaria agotada salió con el uniforme manchado.
Está estable, dijo con voz suave aunque cautelosa. La herida era profunda, pero es un luchador. Ahora está descansando. Lily se puso de pie de un salto, los ojos abiertos con esperanza. Puedo verlo. La veterinaria dudó, luego sonrió con ternura. Solo por un minuto. La habitación olía a antiséptico y a pelaje húmedo. Las máquinas emitían pitidos suaves junto a la mesa donde Rex yacía envuelto en vendajes, respirando lento y constante. Su pelaje había sido rasurado alrededor de la herida y un suero descendía hasta su pata. Lily se acercó en silencio con las manos temblorosas. «Hola, chico», susurró la voz entrecortada. «Soy yo». La oreja de Rex se movió. Luego sus ojos se abrieron poco a poco, nublados al principio, pero pronto llenos de claridad. En cuanto la vio, su cola golpeó débilmente la cama. Mark y Emily observaban desde la puerta, las lágrimas brillando en sus ojos, mientras Lily se inclinaba y abrazaba a Rex con suavidad alrededor del cuello. «Volviste», susurró. «Tal como papá siempre dijo que harías». Rex dejó escapar un gemido suave apoyando la cabeza en su hombro. Era el mismo sonido que hacía años atrás, aquel que Cole Evans usaba para calmarlo en las noches interminables del desierto. Emily se cubrió la boca, la voz quebrada. Él recuerda. Mark sintió la garganta cerrarse. Nunca lo olvidó. La tormenta había dejado sus huellas, pero lo que había quedado era algo irrompible. El reencuentro de dos almas unidas por el amor, la memoria y el destino. Mientras la lluvia se disipaba afuera y la luz del sol se filtraba por la ventana, Rex se quedó dormido otra vez. No con miedo esta vez, sino en paz, sabiendo que su familia lo había encontrado al fin. 2 meses después, el mundo parecía diferente. La nieve comenzaba a caer suavemente sobre Riverdale, cubriendo las calles con un manto blanco. El patio de la comisaría, que antes resonaba con ladridos y órdenes, ahora emanaba una calidez tranquila. Un pequeño grupo de agentes se reunió cerca del asta de la bandera con los uniformes impecables y expresiones de orgullo. En el centro estaban Mark, Emily y la pequeña Lily, y junto a ellos, luciendo una reluciente insignia plateada en su nuevo collar, estaba Rex. El que alguna vez fue el temido e intocable K9, se erguía con elegancia, el pelaje brillante, los ojos serenos y atentos. No quedaba rastro del monstruo del que todos hablaban. En su lugar se alzaba un héroe, uno que había luchado no solo contra el peligro, sino contra su propio dolor. El capitán Reynolds dio un paso adelante, la voz firme pero llena de emoción. «Hoy honramos a un soldado que nos recordó lo que realmente significa la lealtad. Rex, por tu valentía más allá del deber, y por salvar la vida de una niña, te nombramos oficialmente oficial honorario del Departamento de Policía de Riverdale». Los aplausos rompieron el aire invernal. Lily aplaudía más fuerte que nadie, sus pequeñas manos enrojecidas por el frío. «Ese es mi Rex», dijo con orgullo, su risa brillante cortando la mañana como un rayo de sol. Mark sonrió, los ojos empañados. Se agachó junto a Rex, rascándole detrás de la oreja. «Lo lograste, amigo», murmuró. «Por fin encontraste tu hogar». Rex inclinó la cabeza. Luego miró a Emily y Lily, su nueva familia, antes de presionar el hocico contra la palma de Mark en silenciosa gratitud. Después de la ceremonia, la multitud comenzó a dispersarse. Los copos de nieve caían lentamente, derritiéndose sobre el cálido pelaje de Rex. Lily corría en círculos a su alrededor, riendo mientras él la seguía con pasos cuidadosos, la cola moviéndose suavemente. Emily observaba desde atrás, las manos en los bolsillos del abrigo, mirando cómo jugaban los dos. Mark se le unió. «Sabes», dijo en voz baja, «creo que tu esposo estaría orgulloso». Rex nunca dejó de esperarlo. Emily sonrió entre lágrimas. Quizá no lo estaba esperando a él. Quizá estaba esperándonos a nosotros. Se quedaron en silencio por un rato. De ese tipo de silencio que no se siente vacío sino lleno. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de dorado y rosado. Lily se sentó junto a Rex en los escalones de la comisaría, apoyándose contra él, sus pequeños dedos hundidos en su pelaje. La placa en su collar atrapó los últimos rayos del atardecer, brillando como una medalla de honor.
Mark los observó desde la puerta con el corazón finalmente en paz. Durante años Rex había cargado con los fantasmas de su pasado. Pero ahora, rodeado de amor y risas, había encontrado lo que todo soldado anhela después de la batalla, una razón para vivir de nuevo. Rex alzó la cabeza hacia el horizonte, las orejas erguidas, los ojos brillantes. Por primera vez en años, su mundo no estaba lleno de truenos, ni de miedo, sino de paz. Y a su lado, la pequeña niña que había sanado su corazón roto susurró: «Bienvenido a casa, Rex».